Bueno, para un balance de estos 5 años de papado del Papa Francisco, vamos a escuchar a continuación a Rafael Luciani. Rafael está hablándonos desde Boston. Él es miembro del equipo teológico del CELAM y también enseña pues teología en Boston. Que el Papa Francisco ha traído un rostro muy humano y muy cercano a una iglesia que estaba viviendo una fractura muy grande, una crisis tremenda, donde había perdido credibilidad en todos los ámbitos, ¿no? Pero Francisco trae esto también como latinoamericano, porque él recibe lo que es el Concilio Vaticano II, que fue el cambio grande, el giro que dio la iglesia en los años 60, y lo recibe a través del modo como la iglesia latinoamericana lo hizo, que fue con un compromiso por los pobres y un compromiso por la transformación y la promoción del ser humano. Cuando llega al Vaticano, lo eligen con la finalidad de reformar a la iglesia. Ese fue el mandato primero que se le dio. Y él asumió pues, con seriedad no solo un proceso de reforma de las estructuras, sino un proceso también de reforma de las mentalidades. Es decir, si no cambiamos la manera como entendemos a la iglesia y el servicio que ésta debe prestar hacia la sociedad, pues de nada sirve con cambiar las estructuras, porque vamos a tener a las mismas personas que teníamos hace 10 o 15 o 20 años. Por eso es tan importante lo que él hace día a día, con a veces unas frases muy duras, a veces unos discursos que para algunas personas son muy críticos, pero es que está buscando recuperar esa frescura del Evangelio, y eso nos confronta con maneras de ver la realidad, con maneras de actuar que él las ha catalogado muy claramente, como el clericalismo, por ejemplo. Una iglesia que no da posición, que no abre espacio a los laicos y que reserva la mayoría de los cargos donde se toman decisiones al clero. Una iglesia, por ejemplo, donde las mujeres todavía no tienen una posición de igualdad en la toma de decisiones. Una iglesia que sigue en muchas de sus estructuras apegadas al poder y a los privilegios. Y Francisco viene haciendo un desmontaje de todas estas actitudes que, si no se quitan, toda reforma pues será inútil. De ahí que el gran aporte que da este pontificado a lo largo de estos 5 años, y que veremos aún más en el segundo semestre de este año, es la reforma de una iglesia que responda al Concilio Vaticano II y que sea capaz de ser creíble nuevamente en este siglo XXI. Bueno, Manuel, sin embargo, también tiene como Claro. como Juan Pablo II, también tiene sus posturas de mucho conservadurismo en algunos aspectos. Claro, ¿no? yo O sea, creo que hay que verlo él- de dos aspectos, ¿no? Como han dicho nuestros invitados. En primer lugar, para la iglesia, su presencia de 5 años significó una gran expectativa. Primero, como señalábamos al comienzo, jesuita y latinoamericano era una conquista, digamos, era un hecho importante, ¿no? Para la iglesia. Y significó para la iglesia, y ha significado su trabajo y todas estas decisiones que ha tomado, de alguna manera, un relanzamiento de la iglesia, en el buen sentido de la palabra. Pero también su propia personalidad y el manejo que ha hecho desde su posición del Vaticano lo ha convertido en una de las figuras mundiales fundamentales ya en el debate mundial de opinión, que tiene que ver con la política, en una etapa de grandes conflictos donde han generado problemas como el terrorismo, las migraciones masivas, el crecimiento de la desigualdad, y ahí ha estado el Papa, y ha estado allí como un factor activo importante, más allá del peso natural que tiene que ejercer, pues como la máxima jerarquía de la Iglesia Católica. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas